Hola, bienvenidos a esta nueva edición de Resumen de Lectura. En esta ocasión traigo un clásico medieval, otro libro de no ficción y una novela de ciencia ficción. Empezando por el primero, el clásico de la literatura es La Vita Nuova de Dante Alighieri, que traigo en esta edición bilingüe de la editorial Bosch, ya supongo descatalogado. La Vida Nueva es un libro de finales del siglo XIII. El autor, Dante Alighieri, se considera que es uno de los precursores de la literatura italiana. Este libro realmente es una combinación de prosa y poesía. El libro que a partir de ese momento ya puso en valor la prosa en italiano, en el dialecto de Dante concretamente, que es el toscano, específicamente el dialecto de Florencia, el florentino, y que fue el modelo para gran parte, o para, se podríamos decir, la literatura de italiano estándar posterior. Para situarnos cronológicamente, Dante vivió desde el 1265 hasta el 1321. Y este libro es del año 1295, se calcula, no se sabe con exactitud. Este libro en su origen es una colección de poemas aumentada o enmarcada por un relato en prosa, por un comentario en prosa, quizá más bien, que explica la relación que tienen entre sí los poemas, cómo los engarza en una especie de estructura narrativa donde da sentido a poemas que posiblemente en su origen tenían poco que ver, incluso se referían a personas distintas, y él crea una continuidad con el marco en prosa que le da. El libro comienza en prosa y ahí, a partir de cierto momento empieza a introducir esos poemas, y al introducir esos poemas pues explica su significado. La historia que cuenta es supuestamente autobiográfica, digamos que esa es la forma en la que se presenta, aunque evidentemente aquí hay mucha ficción y se nota mucho en bastantes aspectos. Y como comento, los poemas parece que la prosa los reinterpreta de forma que forman como una historia continua, cuando realmente son poemas que seguramente han sido coleccionados en este libro, reunidos, y originalmente tenían poco que ver entre sí, pero la prosa les da esa continuidad, incluso hasta cierto punto falseando el contenido de los propios poemas, dando una interpretación diferente de la que a lo mejor tenían incluso en su origen. Para ser un poco más concreto sobre el argumento del libro, voy a leer un resumen que da el propio editor de este libro en su introducción, y que explica cuál es más o menos el orden de los acontecimientos que se cuentan en el libro. Dice: el protagonista encuentra a los 9 años a una niña llamada Beatriz que tiene casi su misma edad. Enseguida se enamora de ella. A los 18 años vuelve a verla y es saludado por ella, lo cual produce graves trastornos en su psique. Para esconder la identidad de la mujer, finge estar enamorado de otra que casualmente se encuentra en una iglesia entre el protagonista y Beatriz, primera mujer pantalla. Esta mujer se marcha de la ciudad y el protagonista finge estar enamorado de otra, segunda mujer pantalla. Empiezan las habladurías de la gente, que difaman al protagonista, por lo cual Beatriz, al pasar delante de él, le niega el saludo. Un día, acompañando a un amigo a unas bodas, el protagonista encuentra a Beatriz, que al ver su sufrimiento se burla de él con las demás mujeres. Otro día, un grupo de mujeres le preguntan al protagonista el fin de su amor, puesto que la presencia de Beatriz le hace sufrir tanto. El protagonista les responde que el único fin de su amor es alabar a Beatriz. Al cabo de un tiempo, el padre de Beatriz se muere y unas mujeres le cuentan al protagonista el dolor de la hija. Luego, el protagonista sueña la muerte de Beatriz, muerte que se produce al cabo de poco tiempo. Pasado un año o poco más, el protagonista ve una mujer que desde una ventana lo mira con compasión, la mujer gentil. Se enamora de ella y se olvida de Beatriz. Sin embargo, el recuerdo de esta al final vence a la nueva pasión. Y ahora aquí el editor da una explicación en breve, que también voy a leer para dar un poco de contexto. Dice: en su aparente sencillez, la trama combina narrativamente tópicos líricos como son la aparición de la mujer, su saludo, el secreto que el amante debe guardar sobre la identidad de la amada, las calumnias de los envidiosos, el desdeño de la mujer, que empieza con la negación del saludo y acaba con la burla, la alabanza de la mujer, su muerte, el conflicto de amores distintos, la sublimación celestial de la mujer.
Ninguno de estos temas es desconocido a la tradición lírica, pero ellos aparecen normalmente aislados, no solamente en el sentido de que ningún poeta anterior a Dante presenta un abanico tan variado de temas, sino sobre todo en el sentido de que nadie antes se había preocupado de reducir a la unidad y a sistemas tales temas. Estos temas que menciona el editor habían sido tratados anteriormente por trovadores, es decir, poetas en lengua provenzal, una lengua cercana al catalán que está entre Italia y el sur de Francia, incluso el catalán hay veces que se ha considerado un dialecto del provenzal. Y estos trovadores, entre otras cosas, trataban la temática de lo que se llamaba el amor cortés, esencialmente orientado al entretenimiento de la nobleza y que posteriormente se va extendiendo con el paso de los siglos de la Edad Media a las clases populares y se termina considerando el amor cortés un tema que incluso tiene derivaciones en el Quijote, etcétera. Es como una visión idealizada, aunque a veces es una visión idealizada platónica, incluso en ciertos momentos del amor, aunque no siempre es platónica, pero por ejemplo en este caso, en la forma en la que lo trata Dante sí que es bastante platónica. Se ve a la amada de Dante, en este caso a Beatriz, como una persona idealizada, siempre se le ve la distancia, incluso el poeta cuenta cómo al encontrarse con Beatriz se ve tremendamente alterado, empieza a temblar, a llorar, etcétera, etcétera. Por cierto, no se sabe con seguridad si existió Beatriz como tal, la amada de Dante, tal como se describe en este libro, y de hecho en la Divina Comedia es un personaje importante en la Divina Comedia posteriormente. Existe un personaje histórico que posiblemente se pudiera corresponder con la Beatriz de Dante, pero no se sabe hasta qué punto Dante realmente estaba superponiendo a ese posible personaje real un montón de detalles ficticios y, en fin, sí es una excusa simplemente. Incluso el nombre de Beatriz es bastante sospechoso porque Beatriz es como la que da la bendición, ¿no? Literalmente eso sería lo que significa el nombre en latín. Entonces, y por supuesto en su versión italiana, que es Beatrice. Entonces, es un nombre que ya de por sí resulta sospechoso y que de hecho ese significado del nombre es una descripción realmente de lo que sería el personaje. Dante, por cierto, estaba casado, lo cual también nos da una idea de hasta qué punto el matrimonio en aquellos tiempos se veía como una cuestión de conveniencia. Reconozco que a veces se me escapa un poco el contexto cultural de este libro. Después de haberlo leído, hay cosas que se entienden un poco mejor, quizá, en el sentido de que, por ejemplo, cuando en el Quijote se habla de Dulcinea del Toboso, se nota perfectamente que ya conociendo cómo funciona esto del amor cortés y demás, hasta qué punto todo esto es una sátira, en el sentido de que Don Quijote se enamora de una aldeana, concretamente vamos de una campesina, vista de un punto de vista como en el Quijote como alguien vulgar y se quiere como satirizar el hecho de que Don Quijote pone su mirada en ella como si fuera también un ser elevado en el mismo sentido en el que Dante hace aquí con Beatriz. Bueno, voy a comentar algo rápido sobre la edición. Ya digo, una edición bilingüe. El editor de esta edición es, valga la redundancia, es Rafael Pinto, profesor de la Universidad de Barcelona. Este libro está publicado en el año 1988. Contiene una cronología de la vida de Dante, una introducción al texto, con las trayectorias de la poesía de Dante y la poesía y la cultura en la vida nueva. Ya digo, muchos de los detalles de aquí se me escapan porque el editor se nota que da, por supuesto, ciertos conocimientos quizá de lo que es la literatura italiana, provenzal, etcétera, que yo no tengo, pero de todas formas se aprende bastante con ello. Otra sección que se llama La Crítica, donde habla también como de interpretaciones y demás, de que bueno, que las interpretaciones realmente pueden ser que este poema es como una metáfora de algo religioso, o puede ser también, hay otra interpretación que es justo la contraria, que posiblemente es más probable, que es que utiliza metáforas religiosas para referirse al amor. Contiene también una bibliografía y el propio texto
La vida nueva, la vida nueva, en versión bilingüe. Y el texto de la obra contiene también bastantes notas. De hecho, gran parte del grosor de este libro, esto en su origen, cuando Dante habla de ello, dice que es un librito. O sea, gran parte del tamaño de este libro se debe a que las notas en sí ocupan bastante espacio y a, por supuesto, la introducción y el demás material complementario de la obra. No es una obra tan larga. Este libro, la verdad, que me ha parecido una introducción perfecta a la lengua italiana. Si algún día alguien quiere estudiar italiano, puede ser, claro, no, quizá no sea lo más adecuado para italiano hablado moderno y demás, pero para tener una introducción al italiano está muy bien porque, en primer lugar, por el hecho de que al ser un libro del siglo XIII, la distancia que hay entre el italiano y el español no era tanta como quizá hay ahora. O sea, por supuesto el italiano ha seguido evolucionando por su cuenta y el español también por su cuenta. Y entonces si retrocedemos al siglo XIII y a lo mejor lo comparamos con un libro en castellano antiguo, pues se ve que a lo mejor la diferencia no es tanta y hay muchas... Yo creo que hay palabras aquí que a lo mejor ya no se usan en italiano moderno, pero que los españoles podemos entender, porque forman parte todavía de la lengua española y que posiblemente hayan sido sustituidas ya por otras en italiano moderno, como también pasará al contrario. Ya digo, me parece, claro, además un libro que tiene un estilo también bastante, digamos, oculto, literario. Entonces hay muchas palabras que son comunes a los dos idiomas. Si fuera un estilo más vulgar, pues posiblemente no sería tan fácil de leer. Realmente de este libro no son los poemas lo que más me ha gustado, pero voy a citar una estrofa de uno de ellos, de uno de los más largos, donde Dante, precisamente delirando, tiene una premonición de la muerte de Beatriz, para que se vea cómo es el estilo del italiano de la época. Y bueno, pido perdón por mi pronunciación del italiano del siglo XIII, que realmente creo que será bastante mejorable. Pero bueno, aquí va mi intento y pongo subtítulos en español. Dice: Poi vidi cose dubitose molte, nel vano immaginare ov'io entrai. Ed esser mi parea non so in qual loco, e veder donne andar per via disciolte, qual lagrimando e qual traiendo guai, che di tristizia saettavan foco. Poi mi parve vedere a poco turbar lo sole e apparir la stella, e pianger elli ed ella, cader gli ugelli volando per l'are, e la terra tremare, ed uomo apparve scolorito e fioco, dicendomi: che fai? Non sai novella? Morta è la donna tua, que era así bella. Finalmente tengo que decir que, bueno, ya creo que lo he comentado ya antes, que el personaje de Beatriz es bastante importante en la Divina Comedia, la obra por la que realmente se conoce principalmente a Dante, que es el viaje al infierno, al purgatorio y al paraíso, que es como una especie de suma teológica de la idea del más allá en la Edad Media. Y el personaje de Beatriz realmente es muy importante en la Divina Comedia, que también supongo que comentaré en su momento porque voy a continuar leyendo en orden cronológico esta literatura. Dicho sea de paso, una cosa que me ha ocurrido leyendo este libro es que no... Hay veces que no, me daba la impresión de que no estaba leyendo un libro medieval, sino algo de la literatura ya del Renacimiento, quizá porque por la, digamos, ambientación con la que me imagino a Dante y a Beatriz, etcétera, etcétera. Eh, y quizás también porque en esta época ya Italia estaba en un estado cultural pre-renacentista. Bueno, pasando al siguiente libro, libro de no ficción, Las lenguas antiguas de Asia y las Américas. Este libro es un poco más especializado, aunque creo que puede ser leído por el lector general, realmente por una persona que a lo mejor esté interesada en saber, conocer un poco por encima detalles de lenguas antiguas, en un formato relativamente corto, porque tampoco dedica... son tomos que dedican a lo mejor 20 o 30 páginas a cada idioma, no más, y pueden ser leídos por una persona que a lo mejor no tenga conocimiento demasiado especializado de lingüística, de idiomas, a lo mejor un poco en diagonal, porque hay detalles que sí que son un poco más especializados, pero yo creo que pueden ser de interés para un lector. Incluso hay partes que a lo mejor pueden ser leídas sin tener conocimientos previos, como por ejemplo el planteamiento sobre la historia y la cultura del idioma. Es una especie de introducción que se hace al principio de cada idioma. El libro es un tomo que en realidad es solo una parte
la enciclopedia de Cambridge de las lenguas antiguas. Entonces, lo que pasa es que la enciclopedia de Cambridge serían como 1000 y pico, son más de 1000 páginas. Entonces, lo que han hecho es dividir la enciclopedia en zonas geográficas y han salido 5 tomos, me parece, cada uno es especializado en una zona. Este no es que esté demasiado especializado, porque, en fin, Asia y América tampoco es que tengan mucho que ver, pero será que por la división que ellos han hecho, pues les ha convenido meter en el mismo volumen estos dos. Así es mucho más manejable que leer una enciclopedia de 1000 y pico páginas, que además a lo mejor no todo el mundo está interesado en todos los idiomas de los que tratan. Entonces aquí se tiene tomos un poco más especializados y divididos por zonas. Estos libros y la enciclopedia en general, en su versión conjunta, contienen una descripción de todos los idiomas antiguos definidos como idiomas anteriores que tienen material anterior al siglo V o hasta el siglo V después de Cristo. La fecha es un poco arbitraria, pero usa la definición de edad antigua, que es convencionalmente, ya digo, hasta la caída del Imperio Romano de Occidente. Quizá esta división no tenga mucho sentido para lenguas que están fuera de ese ámbito geográfico, digamos de las zonas cercanas al Imperio Romano, pero como en algún punto había que poner el límite, pues se decidió usar ese límite del siglo V. Y la verdad es que por lo que cuenta hay también algunas razones más objetivas, independientemente de la geografía, que es el hecho de que, independiente de la geografía, digamos, del Imperio Romano, que es el hecho de que ya lenguas del siglo VI o que empiecen a tener materiales en el siglo VI no hay tantas, y en el siglo VII ya hay como una explosión de otros idiomas. Empiezan a aparecer bastantes más, que por tanto el dividir o limitar los idiomas tratados hasta el siglo V y considerar que esas son las lenguas antiguas es un punto realmente apropiado, es adecuado para no introducir demasiados idiomas y convertir la enciclopedia en algo ya inmenso. La ventaja de estos tomos es que se explica en 20, 30, 40 páginas un idioma en resumen, sin entrar en demasiada profundidad, ignorando, digamos, detalles que a lo mejor pueden ser irrelevantes para una persona que simplemente quiera una versión breve para tener una idea de cómo funciona más o menos el idioma, tener una idea de los orígenes, la cultura, la escritura, incluso el sistema de escritura, etcétera, etcétera. Y así es algo que es bastante entretenido de leer para personas que pueden estar interesadas en estos temas y que no quieran necesariamente meterse en los detalles de la gramática con todas sus excepciones. Y en este tomo concretamente, yo creo que la media del espacio que se dedica a cada idioma son 20, 30 páginas, incluso creo que hay algunos que se dedican menos de 20 páginas. En ese sentido está muy bien por la brevedad. Por tanto, esto se puede usar bien para satisfacer la curiosidad de una persona interesada en la lingüística, en los idiomas antiguos, eh, como resumen incluso para personas que ya conozcan estos idiomas o lo hayan estudiado en algún momento para refrescar la memoria. En fin, para evitar la sensación esta que uno tiene a veces cuando se pone a estudiar un idioma, de que los árboles no te dejan ver el bosque, es decir, que las excepciones, los detalles, etcétera, te impiden tener una visión general de lo que sería la gramática en su conjunto y de qué parecidos y qué diferencias tiene con otros idiomas en general. Aparte de los capítulos dedicados a cada idioma, que son el núcleo del libro, la parte importante del libro, también hay en cada tomo se hace una introducción en conjunto los idiomas de cada zona, y en este tomo en concreto hay un apéndice sobre la reconstrucción de lenguas antiguas. Los capítulos referidos a cada idioma tienen la misma estructura todos, o sea, se intenta que sea algo más o menos homogéneo, aunque me da la impresión que no se ha conseguido del todo. Pero sí las secciones sí son las mismas en todos. Que sería la primera sección sería un contexto histórico y cultural, que esto es quizá la parte que quizá a lo mejor pueda ser más interesante para personas que a lo mejor no estén tan interesados en los detalles de la lingüística. La segunda parte, los sistemas de escritura, también a lo mejor más interesante para el lector general que tenga curiosidad sobre el tema. Y ya a partir de la tercera sección ya empieza lo que sería la gramática propiamente dicha, que sería la fonología, es decir, la descripción de los sonidos del lenguaje y todo lo que está en relación
con ello. La morfología, que sería la estructura de las palabras, el tipo de palabra, la estructura que tiene cada palabra, es decir, las partes que conforman cada palabra del idioma, la formación de palabras, etcétera, etcétera. Luego tenemos la sintaxis, que sería la siguiente sección, que sería la estructura de las palabras formando frases. Y luego hay otra sección dedicada al léxico, es decir, al vocabulario del idioma. Está relativamente ilustrado, es decir, por ejemplo, la parte de, sobre todo, el tema de los sistemas de escritura, pues tiene bastantes ilustraciones, tiene tablas, en fin, es una organización y una presentación agradable de leer. Los idiomas propiamente dichos que se tratan en este volumen concretamente, incluso vienen cosas de la parte del contexto histórico y todo eso, vienen fotos. Como digo, los idiomas que se tratan en este volumen de Asia y las Américas sería el sánscrito. Bueno, voy a dar un breve mención de cada idioma. El sánscrito, que sería el latín para los hindúes, una lengua muy antigua que no se ha dejado de utilizar desde los principios, una de las lenguas indoeuropeas que dio origen, digamos, a la fiebre por investigar el origen de las lenguas europeas y de parte de Asia, que se vio, por ejemplo, la relación que tenía el sánscrito con el persa y con los idiomas de Europa. Se vio que tenían una relación estrecha y que el origen de todos esos idiomas era el mismo, que es lo que se llama proto-indoeuropeo, sería la lengua común. Y el sánscrito es uno de los idiomas que dio pie a ello porque es una de las lenguas más que se conserva con textos de más antigüedad de las lenguas indoeuropeas. Y aparte de esa importancia, tiene también su importancia como idioma sacro y equivalente también, digamos, al latín para la Iglesia Católica. El hecho de que el sánscrito se usó y se usa como lengua sagrada para los textos hindúes. Entonces, es un idioma que, ya digo, es una lengua indoeuropea, por tanto tiene una estrecha relación estructural con idiomas como el griego, el latín, las lenguas germánicas, todo lo que son la mayoría de las lenguas europeas, con algunas excepciones, incluido el vasco, que hay muy pocas lenguas en Europa que no sean indoeuropeas. El vasco, por ejemplo, en principio no tiene relación con las lenguas indoeuropeas conocidas. Y hay algunas otras lenguas como el finés, el estonio, el húngaro, no sé si se me olvida alguna, pero que no son lenguas indoeuropeas. Todas las demás, por muy diferentes que parezcan entre sí, cuando uno retrocede, cuando uno se va a los textos más antiguos y a los idiomas más antiguos que son origen de los idiomas actuales, se va viendo que cada vez se parecen más, y a partir de ahí se puede reconstruir una lengua común o parcialmente común, se puede reconstruir parcialmente, lo que sería una lengua común, que se suele llamar proto-indoeuropeo. Y ya digo, el sánscrito es importante en esos dos sentidos, como lengua sacra del hinduismo y como también por su gran importancia lingüística, por su gran antigüedad, porque preserva un estadio bastante antiguo de una lengua que a lo mejor otros idiomas europeos también sabemos que están relacionados entre sí, pero a lo mejor no disponemos de textos tan antiguos como se disponen del sánscrito. El segundo idioma, o en este caso grupo de idiomas que se tratan, sería el indio medio, que sería un poco una continuación del sánscrito. O sea, realmente están incluidos porque, como están incluidas las lenguas de antes del siglo V a.C. y antes, el indio medio serían lenguas descendientes no voy a decir del sánscrito, pero sí de lenguas relacionadas con el sánscrito. Entonces, mientras que el sánscrito se considera que fue formalizado gramaticalmente, o sea, se escribieron gramáticas ya en el siglo V a.C., ya en esa época había lenguas que se podrían considerar lenguas descendientes, ya digo, de variantes del sánscrito o de lenguas hermanas del sánscrito, que podrían considerarse como también algo parecido a las lenguas romances en relación con el latín. Igual que sería el romance las lenguas romances al latín serían lo mismo que las lenguas del indio medio, también conocidas como prácritos, sería la relación que tienen con el sánscrito. Y esto no es solo un idioma, son varios y han dado origen a lenguas indias modernas.
como puede ser el hindi, por ejemplo. En este capítulo, por tanto, se hablan de varias lenguas en conjunto, no es solo una lengua, y se habla también de la relación que tiene con el sánscrito, de cómo la fonética, la pronunciación es como una evolución, una simplificación del sánscrito, cómo esas lenguas muchas veces se han usado en contextos diferentes culturalmente, como lenguas cultas también en ciertos momentos, por ejemplo, en el sentido de que se usaban en teatro, en obras de teatro. Por ejemplo, una forma a lo mejor de explicar la relación que tienen esas lenguas con el sánscrito es decir, que las obras de teatro muchas veces están ambientadas en la corte, los nobles y el rey hablan en sánscrito y las clases más bajas y las mujeres en general hablan en variantes de indio medio, o sea, como lenguas un poco más vulgares, excepto muchas veces la reina que también habla en sánscrito, o sea, es como una división en estratos relacionados con las castas en la India, etcétera, y se considera que las castas superiores hablan en sánscrito y las castas inferiores pues, hablan en variantes de indio medio. Por ejemplo, uno de los idiomas de indio, considerados dentro del indio medio, que que sería de los más antiguos, es el Pali, que es una lengua importante porque es una lengua sagrada del budismo. Entonces, al menos de una de las variantes del budismo, se considera que tiene los textos más antiguos del budismo. El tercer capítulo trata del tamil, que es otra lengua india, es otra lengua bastante antigua, pero que no es una lengua indoeuropea, que no tiene relación con las lenguas indoeuropeas y que se hablaba más hacia el sur de la India, igual que el sánscrito se hablaba más al norte. El sánscrito se supone que fue una invasión, procede de una invasión de tribus indoeuropeas que invadieron el norte de la India y se supone que en el resto de la India pues lo que había eran otros idiomas que pueden estar relacionados con lo que es el tamil antiguo concretamente, es la variante, porque el tamil es una lengua que también tiene una continuidad hasta la actualidad. Pero el que aquí se trata especialmente es el tamil antiguo también, o sea, las variantes que son anteriores al siglo V después de Cristo. Es un idioma que ya digo que no tiene que ver en principio nada con el sánscrito, aunque por supuesto habrá habido influencias, al formar parte del mismo espacio cultural habrá habido influencia entre ambos. El siguiente capítulo trata del persa antiguo, que es un idioma que esencialmente se conoce por inscripciones de los reyes persas en ciertos monumentos, que tiene se escribe en esas inscripciones, se utiliza un sistema de escritura cuneiforme muy simplificado, pero que también es relativamente ambiguo, pero que se diseñó específicamente para el persa. Y ya digo, lo que hay de los textos que existen de ese idioma son esencialmente inscripciones de los reyes persas contando sus hazañas, etcétera. Y esto tuvo una cierta importancia para el descifrado de lenguas escritas en cuneiforme, como el acadio, porque existían inscripciones estas inscripciones de los reyes persas en ocasiones eran inscripciones bilingües y trilingües, o sea, eran como una especie de piedra roseta, igual que la piedra roseta para el egipcio, pues se usaron para descifrar otros idiomas o para ayudar al descifrado de otros idiomas escritos en cuneiforme en la zona de Mesopotamia. Entonces es un idioma que está un poco limitado en cuanto a textos y un poco limitado a la especialización de esos textos, pero es muy interesante porque también es otra lengua indoeuropea, tiene relación con la próxima lengua que voy a comentar es una lengua que es hasta cierto punto un antepasado de la lengua persa actual, que es lo que se habla en Irán ahora mismo. La siguiente lengua es el avéstico, que también tiene bastante relación con esto, porque es otra lengua de Persia, de la zona de Irán en general, y que es una lengua también del estilo del sánscrito, es una lengua importante culturalmente en el sentido religioso, porque están escritos los textos de la religión zoroastriana, que es una de las primeras religiones monoteístas además una religión bastante antigua y por tanto los textos son también bastante antiguos. Los primeros son de antigüedad comparable a los más antiguos del sánscrito. Y también pasa igual que el sánscrito, vamos, ya digo que son lenguas muy parecidas entre sí y que a lo mejor a ojo se podría comparar con el español y el portugués en cuanto a sus parecidos, de la distancia que puede haber entre ellas. Y
también tiene su importancia lingüística, no solo cultural, por eso, porque es una lengua también muy antigua, de una antigüedad comparable al sánscrito y que también es importante para la reconstrucción del protoindoeuropeo. Entonces, es un idioma que, bueno, aquí también, por supuesto, se cuenta el sistema de escritura, que es uno de los primeros sistemas de escritura fonéticos, y quizá el inconveniente es que los textos están un poco más corruptos de lo que están los textos en sánscrito, que se han conservado en muchas ocasiones con una precisión tremenda. El siguiente idioma es el pasleví, que sería el persa medio, o sea, sería el predecesor del persa moderno y el sucesor de las otras lenguas que acabamos de comentar, del persa antiguo y del avéstico. Es la lengua del imperio sasánida, o sea, el imperio que posterior a los aqueménidas, a los persas que conocemos por la historia griega, y es a lo que evolucionó el idioma después del persa antiguo. Es un idioma también muy interesante tenerlo como resumen aquí, porque quizás no resulta tan fácil encontrar bibliografía, al menos en español o en inglés, y que da una idea también de la gran dificultad que tiene la escritura de este idioma, pues se escribe en un alfabeto que no distingue entre ciertos de los sonidos. Entonces hay que, digamos, ver la palabra y deducir, por la palabra completa, deducir cuáles son esas ambigüedades y si la letra dudosa es una T, es una P o lo que sea. Y por tanto hay que hacer como una transliteración de la palabra y luego a la transliteración hay que hacer una transcripción, para lo cual hay que entender la palabra en el contexto del texto, porque podría ser que lo que aparenta ser una P pues sea una T y estemos hablando de una palabra totalmente distinta, aparte de otras dificultades de la escritura. Ya simplemente el tema de la escritura del paleví parece bastante complejo, y el idioma en sí ya no es tan complejo como es el avéstico y el persa antiguo, porque ya es más simplificado. Ya, por ejemplo, carece o tiene muchas menos declinaciones y se asemeja bastante más a lo que es el persa moderno. Pero simplemente lo que es la lectura del idioma es de gran complejidad. Pero es muy interesante, es una de las ventajas de tener volúmenes como estos, el hecho de poder tener un resumen de idiomas como estos, que a lo mejor no existe bibliografía, tanta bibliografía en inglés a un nivel, digamos, introductorio. El siguiente idioma que se trata es el chino antiguo, y aquí es un idioma que tiene antiquísimo, que tiene una continuación hasta la actualidad, o sea que esto es un tema que da no para 20 o 30 páginas que se tratan en este libro, sino que daría para escribir volúmenes enteros, por supuesto, como también podríamos decir de los demás idiomas, pero más si cabe en este caso. Y bueno, aquí simplemente la descripción de lo que son los periodos de la literatura y de la escritura china, simplemente hacen resúmenes brevísimos, porque es que no, ya digo, haría falta volúmenes enteros para explicar todo eso. En fin, se da una introducción tanto cultural, igual que a los otros idiomas, pues una introducción tanto cultural como a la escritura del chino, todo es muy interesante, pero se nota bueno, que este tema es tan inmenso que apenas se puede tratar con detalle. Y ya finalmente entramos en las lenguas de América, de las cuales hay dos. La primera es el maya, que yo creo que al lector, digamos, general, le puede interesar sobre todo por el tema de los jeroglíficos mayas, que ya he enseñado antes algunas de las imágenes, y que para mí sí, sobre todo tenía curiosidad por el tema del descifrado de los jeroglíficos mayas. Y al final, o sea, la parte que a mí más me ha interesado de esto es el tema de la escritura maya, aunque también la gramática del idioma parece interesante, porque claro, son idiomas que no tienen nada que ver con las lenguas europeas y son gramáticas totalmente diferentes, pero bueno, ya digo, yo lo principal que está interesado aquí es la de la escritura, que es bastante, digamos, llamativa. Y al final me quedo con la sensación, como me pasa tantas veces, que todo lo que son escrituras que uno interpreta que son como pictográficas, o sea, todo lo que está basado en imágenes, que te da la impresión como que va a representar como objetos dibujados y todo eso, pues al final no es tanto. Y al final esos pictogramas lo que terminan representando en la mayor parte de los casos son sílabas, así en abstracto, y aunque su origen el idioma haya intentado, o la escritura haya intentado representar objetos y demás, pues al final pasa a lo contrario a lo que se dice. Igual que se dicen que una imagen vale más que mil palabras, igual que pasa también con la descripción de la escritura del chino, que se da en el capítulo anterior.
al final resulta que muchas veces lo que pasa es lo contrario, que una palabra vale por 1000 imágenes y por ejemplo, una palabra más abstracta como justicia o algo así, no hay formas claras de representarla y al final se utilizan métodos fonéticos para, por ejemplo, es como si, sería el equivalente como si para decir el pasado del verbo venir, vino en español, pues el escriba se encontrará con que no existe una forma clara de representar eso en forma de dibujo y pusiera un vaso de vino, para dibujar un vaso de vino para escribir la palabra vino. Bueno, eso simplificando y contándolo de forma burda es lo que ocurre en muchas escrituras supuestamente logográficas, o sea, que representan palabras, o escrituras pictográficas, que es decir, que representan imágenes, sobre todo en sistemas más bien antiguos, como el chino, o el cuneiforme, o en este caso el maya, que al final casi todo tiende a representar sílabas. En cuanto al idioma en sí, pues sí también tiene su interés porque, por supuesto, estos no son lenguas europeas y por eso también es interesante, por ver cosas que tienen una estructura gramatical totalmente distinta, un vocabulario diferente, con otros conceptos, etcétera, etcétera. Y esto es lo que trata este capítulo, igual que el capítulo siguiente, que trata del Epi Olmeca, que son lenguas que se supone que están relacionadas con los descendientes de la cultura olmeca y que están relacionadas con las lenguas modernas, que creo, perdón si no estoy pronunciando correctamente, zoquemije, que son lenguas que se hablan en la Mesoamérica actual y que quizás este capítulo sea de los más controvertidos en el sentido de que los propios autores parece que aquí hacen una defensa de lo que es su descifrado del sistema jeroglífico de Zoquemije, que también en su origen se pensaba que a lo mejor era el origen de los jeroglíficos mayas, aunque parece que actualmente la teoría es otra. Pero parece que hay dudas sobre que el descifrado del Epiolmeca sea por lo menos completo o totalmente correcto. Ya digo, los autores aquí, que son realmente los que han hecho, los que han descifrado este sistema jeroglífico, hacen una defensa de su descifrado, de su desciframiento, pero creo que también hay otros autores que no aceptan ese descifrado o que por lo menos consideran que todavía hay mucho más que investigar y que habrá bastantes cosas que habrá que corregir. Finalmente tenemos en este volumen un apéndice sobre la reconstrucción de lenguas antiguas o las lenguas antiguas reconstruidas, que se refiere a lenguas, por supuesto, de los cuales no se tienen testimonios, no como estas de las que estamos hablando aquí, que precisamente hay descripciones de ellas porque se tienen textos. En el caso de lenguas antiguas de las cuales no se conserven textos, pues lo único que podemos hacer es usar otras lenguas descendientes de ellas que tengan, de los cuales si tengamos textos o tengamos lenguas modernas que sean descendientes de ellas, y se explica cómo sería el proceso de reconstrucción, de comparación entre lenguas diferentes para llegar a la lengua común original, etcétera, etcétera. Es un apéndice que es muy interesante porque combina en él, aunque es bastante breve, pero trata cuestiones que a lo mejor no es fácil de localizar en otra bibliografía, por lo menos para alguien que no sea un especialista en el tema, y habla de cuestiones que a lo mejor para un lector general pues son prejuicios que podría tener y que se explica que, por ejemplo, lo que es la gran dificultad de establecer relaciones entre idiomas, simplemente lo que son comparando sonidos entre ellos, porque el hecho de que una palabra se parezca en un idioma se parezca a otra palabra en otra, pues no quiere decir nada en principio, tienen que ser correspondencias que sean sistemáticas, incluso hay palabras que se pueden tener relación entre sí sin que fonéticamente se parezca, porque los dos idiomas han evolucionado de forma diferente, y sabiendo cómo ha sido la evolución de esos idiomas, pues se puede llegar a una palabra común que haya dado origen a las dos. Entonces se puede dar la paradoja de que dos palabras que aparentemente son totalmente distintas se demuestre que tienen un origen común, mientras que dos palabras que aparentemente son exactamente iguales, como curiosamente puedo poner un ejemplo, como curiosamente la palabra haber en español y la palabra to have en inglés, son palabras que no tienen etimológicamente nada que ver entre sí, y quien no se crea lo que estoy diciendo, que compruebe la etimología de esas palabras. El verbo have en inglés o haben en alemán, es decir, el verbo tener en germánico, no tiene el mismo origen que el verbo haber en español o las variantes del verbo haber en las lenguas romance o el verbo habeo en latín, si nos vamos más atrás.
y quien tenga curiosidad pues lo puede consultar, porque realmente quien no lo haya comprobado pues a lo mejor le puede resultar increíble por el parecido semántico y el parecido, digamos, de la escritura, pero no tiene nada que ver, porque de hecho la H en germánico no corresponde con la H en romance y en latín. Por tanto, este apéndice para mí ha sido lo más interesante del libro. Bueno, y pasamos finalmente a la novela de ciencia ficción, que es, en inglés se llama Indoctrinaire, no sé si tiene traducción al español, sería algo así como indoctrinario o adoctrinario. Eh, es una novela del autor británico recientemente fallecido, Christopher Priest. De hecho, eso ha sido el motivo por el cual me he decidido a leerlo. Había oído hablar muy bien de este autor y ya cuando me he enterado de su fallecimiento, pues me ha recordado que tenía intención de leerme sus novelas. Adelanto que no me ha llamado tanto la atención, o sea que tampoco es que me haya animado mucho a continuar la lectura. Pero hay que reconocer también que esta es una primera novela y que, por tanto, no se puede juzgar al autor por ella. Y lo que sí es cierto es que es una novela que mantiene muy bien la intriga. O sea, que no me extrañaría que en novelas posteriores ya las novelas me empezaran a gustar bastante más que esta. Vamos, y de hecho esta, reconozco que no parece una primera novela, o sea, no parece escrita por un autor novel, sino que parece como escrita por alguien que tenga ya más experiencia. Ya digo, mantiene muy bien la intriga. Es uno de estos libros que no se puede hablar mucho porque casi todo sería un spoiler, porque el libro empieza como el planteamiento de un misterio y no se aclara hasta que la novela va bastante avanzada. O sea que si doy cualquier dato ya sería como hacer un spoiler de ya partes bastante avanzadas de la novela. Y lo que sí puedo decir un poco es el planteamiento. Está contado en tercera persona, pero usando el punto de vista libre e indirecto, o sea, usando siempre la perspectiva del protagonista, aunque se cuente en tercera persona, todo está visto a través de los ojos del protagonista. Y es un científico que trabaja en una estación antártica y que en las primeras páginas del libro ya se le acerca otro posiblemente compañero, aunque la persona que se acerca no la conoce, luego se ve como que es un agente y esta gente pues se acerca, quiere hablar con él y le enseña una foto, una especie de claro en una selva o en un bosque, un claro enorme y donde se ve un avión que parece como con un diseño muy, muy moderno. Y que el protagonista no conoce un avión de ese estilo. Lo cual le resulta un poco extraño. Por la forma en la que se le acerca a esta gente, el protagonista no quiere saber nada de él porque parece como que lo presiona para que hable con él y todo eso, y él está ocupado, no quiere saber nada. Pero llega un punto en el que mantiene una conversación con él y finalmente cede a sus presiones para embarcarlo, digamos, en una misión en otra parte del mundo donde lo va a llevar y que tiene relación con esa foto que le ha enseñado. Y todo es un poco misterioso, el misterio se mantiene muy bien a lo largo de la novela. Quizás se mantiene demasiado tiempo, llega un punto que uno piensa que el autor debería haber dejado soltar algún detalle más. Porque por un lado el hecho de que tú estás tan despistado respecto a lo que puede ser ese misterio te anima a seguir leyendo. Es una novela que en cierto modo engancha bastante, pero por otro lado llega un momento en el que llevas páginas y páginas y terminas preguntándote cuándo se va a contar algo realmente de lo que está ocurriendo y terminas perdiendo un poco la paciencia. Pero bueno, creo que está bien llevado y creo que este autor en sus novelas posteriores posiblemente mejore bastante en ese aspecto y consiga novelas bastante redondas. La novela está bastante bien escrita, ya digo, no parece de un autor primerizo. Para aclarar un poco, esto está escrito en los años 70, en el año 1970, no en los años 70, sino en el año 1970. Pero quizá parece un poco posterior, no es algo, quiero decir, leyéndola yo posiblemente no hubiera adivinado que era del año 1970, hubiera pensado que es un poco posterior. Y no es una novela muy larga, tiene 200 páginas casi exactamente. Se acerca, ya digo, en la temática quizá no en la temática concreta, sino en lo que es la forma de plantear el misterio. Se acerca un poco a Perdidos, la serie Perdidos, en el sentido de que al final también hay cosas que cuando se cuenta la explicación también al final
hay cosas a lo mejor que se queda uno pensando que no han quedado totalmente explicadas, pero bueno, sí se da una cierta explicación de casi todo lo que ha sucedido, quitando un par de detalles que se me quedaron en la memoria que al final no creo que no se llegaron a explicar. Creo que casi todo se explica y al final la novela termina con algo muy, digamos que es muy típico de quizá de la época, en el sentido que es una de las obsesiones que podían existir en la época y por supuesto no voy a decir lo que es. Como primera novela, ya digo, me parece bastante bien. Si fuera algo ya un poco más posterior del autor, pues a lo mejor pensaría que a lo mejor un autor que no me puede interesar tanto. Le he visto algún otro defecto también, algún comentario realmente me ha parecido un poco quizás racista o xenófobo en el sentido de que, vamos, lo puedo decir concretamente, que en un momento dado el protagonista dice que todos los sudamericanos son potencialmente sobornables o algo por el estilo. Y claro, lo que le entran a uno ganas de pensar en ese momento es quizá que todos los anglosajones son potencialmente racistas y todo eso, pero no voy a llegar a ese extremo. Simplemente es como... yo creo que a lo mejor que si esta novela se hubiera escrito en una época posterior, a lo mejor el autor no hubiera cometido el error de meter una frase como esa, pero bueno, ya digo, está escrita en 1970 y bueno, a fin de cuentas esto es una frase en todo el libro, o sea, tampoco vamos a sacar de quicio la importancia que tiene. En general, ya digo, me parece que habiendo leído este libro es posible que me decida a leer otros libros posteriores de este autor. Es un autor que tiene otro libro que es The Prestige, que creo que está basado, si mal no recuerdo, es una película que he visto, que también tiene un argumento también curioso relacionado con la ciencia ficción. Y bueno, está considerado también uno de los mejores escritores de ciencia ficción de la época. Y ya digo, fallecido recientemente, aunque no sea, aparte de la crítica, digamos, de los entornos críticos, me da la impresión que tampoco es tan conocido fuera del Reino Unido. Así que, como esta novela quizá tampoco la recomendaría tan intensamente, pero bueno, voy a seguir leyendo y a lo mejor alguna otra novela posterior quizás sea más recomendable. En fin, esto es todo, muchas gracias.